Muchas gracias a Dios, mis hermanos, por el privilegio de presentarles la palabra de nuestro Dios en esta maravillosa mañana. Es un gran privilegio para mí. Nunca pensé que siendo seminarista le ibas a predicar un domingo, pero bueno, confiamos en el Señor y le damos muchas gracias a Dios por esta mañana maravillosa, donde el nombre de Dios ha sido alabado, donde el nombre de Dios ha sido exaltado, y le damos muchas gracias a Dios por este equipo de adoradores maravilloso que nos ha elevado hasta la presencia de Dios. Y confiamos en el Señor y confiamos en su presencia. Dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y bueno, le damos muchas gracias a Dios de que aquí estamos muchos más que 2 o 3. Les confieso que el domingo pasado le estuvimos extrañando muchísimo. La verdad es que cuando recién llegamos a la iglesia del Calvario se nos hacía muy difícil la adaptación. Decíamos, son muchos hermanos, son demasiados. ¿Cómo vamos a conocerlos a todos, a conocer sus nombres? Y la verdad es que Dios se ha glorificado de una manera muy poderosa. Gracias a Dios, ya poco a poco nos hemos ido acariñando con todos y cada uno de ustedes. Y estamos muy felices de servirles. Le doy gracias a Dios también por la oportunidad y por el privilegio que me ha dado de también servir en el ministerio de la tercera edad de nuestra iglesia. Una edad muy especial, una edad que me ha transmitido mucho, que me han enseñado mucho, y le doy gracias a Dios por todas y cada una de sus vidas, y aquí estoy para servirles, mis hermanos. Sin más, les invito a buscar en la palabra de nuestro Dios el libro del profeta Jeremías, el capítulo 33, y leeremos desde los versículos 1 hasta el 11. El libro del profeta Jeremías, el capítulo 33, leeremos desde el versículo 1 hasta el 11. Y le he puesto como título a este sermón, Dios promete y cumple. Porque nuestro Dios es un Dios que cumple todas y cada una de sus promesas. Dios no ha fallado ni a una palabra que ha dicho a su pueblo, y mucho menos a nuestra iglesia, el Calvario. Dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arrietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida del profeta Jeremías, porque tú le usaste, Señor, y le diste palabra para que le diera a su pueblo. Su pueblo, Señor, que estaba atravesando por circunstancias adversas,
por circunstancias duras, circunstancias de destrucción, de pecado. Gracias porque aún en la hora más difícil es cuando tú nos ves. Gracias porque tú estás con tu iglesia. Ahora te pido, Señor, que seas con este siervo tuyo y que mi débil palabra humana, Señor, tú puedas hacerla muy poderosa por medio de tu Espíritu Santo. Te pido tu bendición para tu iglesia en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios promete y Dios cumple. Aquí vemos en este pasaje que estando el profeta Jeremías en la cárcel, ¿qué situación más difícil para el profeta? El profeta hablaba palabra de Dios y hablaba palabras que no eran del agrado del rey Sedequías, que era el rey en esos tiempos. El pueblo de Israel estaba pasando por uno de los momentos más críticos en su historia, su destrucción. Dios había permitido el juicio de Israel porque el pueblo de Israel había quitado sus ojos de Dios. El pueblo de Israel había olvidado cuál era su primer amor. Se habían ido en pos de los ídolos. Se habían ido quizás entre las cosas materiales y habían quitado la mirada de Dios. Dios le da palabra de Dios al profeta. Y como a nadie le gusta oír cosas negativas, como a nadie le gusta oír el juicio de Dios, el rey Sedequías lo pone preso, porque estaba cansado de oír. Aún así, en esta situación tan complicada para el profeta, estando él en la cárcel, vino palabra de Jehová. Hoy nos sumergiremos en el libro de Jeremías, específicamente en este capítulo 33. Este capítulo es como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Una promesa de esperanza en tiempos de desesperación. A través de las palabras del profeta Jeremías, Dios revela su deseo de restaurar, sanar y bendecir a su pueblo. Dios nos habla en tiempos de tranquilidad y de seguridad, pero también nos habla en tiempos de angustia y desesperación. Dios nos habla en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. El profeta Jeremías estaba pasando por momentos angustiosos, estaba en la cárcel. Pero mientras la situación de Jerusalén estaba cada vez peor, la situación de la ciudad se iba deteriorando a pasos agigantados. Las casas habían sido destruidas, los babilonios habían aniquilado la ciudad de Jerusalén. Parecía que la historia del pueblo judío estaba llegando a su fin. Y leyendo este pasaje, esta palabra profética que fue dada al profeta Jeremías para que le hablara específicamente a su pueblo, indudablemente me vino a la mente nuestro templo destruido. Nuestro templo que sufrió la explosión del Hotel Saratoga. Quizás muchos pensaron que la historia de la iglesia del Calvario estaba llegando a su fin. Y muchos se preguntaron, ¿y ahora qué va a ser de la iglesia del Calvario? ¿Ahora qué va a ser de esta iglesia que ha estado amparada por 121 años en su fortaleza, en su gran templo? Quizás el templo, quizás no, el templo, el lugar donde está recogida la historia de la Convención Bautista de Cuba Occidental. El templo insigne de los bautistas, la iglesia insigne de los bautistas, conocido por todos, no solo en Cuba, sino en el mundo. Y ahora, ¿qué va a ser de la iglesia Bautista del Calvario? Hubieron muchos que se dispersaron, hubieron muchos que abandonaron, pero le damos gracias a Dios por el remanente de hombres y mujeres fieles de Dios que han demostrado su amor a Dios, no por un edificio, no por un gran templo, no por una gran historia, sino que han demostrado su amor a Dios, al único Dios verdadero, al Dios que escucha las oraciones de sus hijos, al Dios que no abandona. ¿Acaso Dios abandonó a nuestra iglesia? Dios ha estado con nosotros y Dios estará. Esta palabra de Dios al profeta fue específica al pueblo de Israel, pero Dios
sigue sanando, Dios sigue escuchando, Dios sigue restaurando a su pueblo. El Señor está cerca de quienes le invocan, de quienes le invocan en verdad. Dios le dijo al profeta: clama a mí. Y Dios hoy te dice: clama a mí. Háblame. Grítame. Desgarra tu corazón a mí. Él es enfático, Él no dice clama o ora. Él dice: clama a mí. Qué gran fortaleza tenemos por medio de la oración. Y el Dios creador de los cielos y de la tierra, el que tiene el mundo agarrado de su mano, le está diciendo a su iglesia y le está diciendo a cada uno de ustedes, sus hijos: clamen a mí y yo te voy a responder. Y no solo que te voy a responder, sino que te enseñaré cosas grandes y ocultas, inaccesibles, que tú no conoces. Muchos de nosotros a veces nos conformamos con mucho menos de lo que Dios puede hacer a través nuestro. Porque a veces, y Cristo mismo lo dijo, que nuestra fe era más chiquitica que un grano de mostaza. Muchas veces nos conformamos con mucho menos. Pídele a Dios. ¿Habrá algo difícil para Dios? Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Pero pidan con fe. No limiten el poder de Dios. El mismo Dios en Jeremías 32:27 dice: yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para Dios? No sé por la situación que estás pasando. No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Dios promete estar con sus hijos. Él dijo: no te dejaré y no te desampararé. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos confiar en las promesas de Dios. Necesitamos confiar en la palabra de Dios. Muchas veces de boca para afuera decimos: no, Señor, para ti no hay nada difícil. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando llega la hora de prueba a nuestras vidas, nuestra fe empieza a temblar. Cuando todo está bien, ¡qué grande es Dios! ¡Qué maravilloso es Dios! Dios está conmigo. Pero cuando llega la hora de la prueba, cuando llega el sufrimiento, cuando llega la calamidad, cuando te falta el plato de comida, cuando tienes un hijo preso, un hijo enfermo, tu matrimonio que se está perdiendo, ahí es donde hay que clamar a Dios. No basta creer en Dios y en los milagros que hizo en la Biblia o hace 2000 años. Es necesario que creamos a ese Dios del tiempo de Jeremías, del pueblo de Israel, y que sigue siendo nuestro Dios. Ese mismo Dios es el Dios nuestro, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Y en estos tiempos, mis hermanos, hay que hablar de la fidelidad de nuestro Dios. En estos tiempos que vivimos, en estas situaciones precarias y únicas en nuestra historia, es necesario, es preciso agarrarnos de las manos de Dios. Es necesario confiar en el poder de Dios. Estoy seguro de que muchos de nosotros, desde niños quizás, conocemos Jeremías 33:3 de memoria. Y muchas veces lo mencionamos, no lo sabemos de memoria, es una realidad. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y muchas veces lo decimos y lo recitamos, no lo sabemos de memoria, pero este versículo fue dado, esta palabra fue dada al profeta en una situación precaria. Y fue dada al profeta estando él en la cárcel, mis hermanos. Imagínense a Jeremías, que era el profeta llorón, que nadie lo escuchaba. Imagínense ustedes, mis hermanos,
que haya un pastor de estos tiempos que hable y que predique la palabra de Dios y que no haya quien le escuche y que todos se burlen de él. Eso fue lo que le pasó al profeta Jeremías. Pero ahí, donde él estaba, aparentemente solo en la cárcel, ahí estaba Dios con él. Y Dios le dijo: clama a mí, ora a mí. No pienses que Dios no te está mirando. Y Dios no solo te mira aquí en la iglesia, Dios te mira en todo lugar. En tu cuarto, en la cola, en el trabajo, en la escuela. Dios te está mirando y Dios te dice: clama a mí. Cosas grandes, te dice, te enseñaré cosas grandes. Y cuando pensamos en cosas grandes, ¿en qué pensamos? Casas grandes, salarios grandes. A veces viene a la mente de las personas, incluso de muchos cristianos en estos tiempos, que cosas grandes significan las cosas materiales. Y vemos que para nada es lo que Dios le está hablando al profeta. En este capítulo, en estos versos, encontramos muchas de las grandes promesas de Dios para los que claman a Él. Y vemos lo lejos que están esas promesas de las cosas materiales. Sin dudas, a la luz de estos pasajes de Jeremías 33, encontramos una gran verdad. Y es que Dios quiere que en todo momento sus hijos clamemos solo a Él. Dios quiere que en todo momento sus hijos clamemos solo a Él. ¿Y qué nos promete Dios cuando clamamos a Él? A la luz de este pasaje vemos algunas de esas cosas. En primer lugar, Dios promete responder. En estos versículos iniciales vemos el llamado de Dios a Jeremías para clamar. Este llamado nos recuerda que incluso en medio de la desesperación, Dios nos invita a buscarlo en oración. Tenemos esa arma muy poderosa, mis hermanos. El creador de los cielos y de la tierra, que también es tu Padre, que también es tu amigo, te invita a que lo busques en oración. Clamar significa llamar a alguien, exclamar, proclamar, desahogarse. Dios quiere que le llamemos, Dios quiere que le hablemos, Dios quiere que le busquemos. Sin lugar a dudas, Dios puede ocuparse de todas las necesidades de sus hijos. De hecho, Él lo hace. Pero Él quiere que tú lo invoques y que tú lo llames y lo busques, porque así estarás reconociendo que tu vida depende de Él. Dios puede hacerlo, Dios es soberano, Dios se encarga de nuestras vidas y muchas veces ni le pedimos. Dios es soberano, Dios es creador y te ama, pero Él quiere que tú le llames y que tú lo busques, porque entonces estarás reconociendo tu necesidad de Él. Iglesia del Calvario, llamemos a Dios, invoquemos a Dios. Si hay algo que debemos estar preocupados, es si la presencia de Dios no está con nosotros. Lo único que necesitamos como iglesia es contar con la presencia de Dios. Y cuando oramos a Dios y clamamos a Él, Dios dice: yo te escucho y yo te voy a responder. Cuando Dios agarra, y sabemos que tiene agarrada a nuestra iglesia de la mano, y te tiene agarrado a ti y me tiene agarrado a mí, mis hermanos, no hay nada de qué temer. Dios quiere que reconozcas que Él es quien responde. En diversas ocasiones recibimos el milagro, recibimos la respuesta de Dios cuando le pedimos, y como estamos en euforia, como estamos complacidos con la respuesta de Dios, se nos olvida agradecerle a Dios. Cuando tenemos que enfrentar la prueba, cuando tenemos el gigante al frente, el muro que se levanta, que no sabemos a dónde vamos a ir, en ese momento clamamos a Dios y le decimos: Señor, ayúdame. Señor, no puedo más.
Pero una vez Dios responde, se nos olvida muchas veces agradecerle a Dios. Él dijo: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. El Salmo 3:4 se dice que David estaba huyendo de su hijo Absalón. Su propio hijo se había rebelado contra su propio padre. Y David, angustiado, huyendo, dijo: con mi voz clamé a Jehová y él me escuchó desde su monte santo. ¿Acaso no te escuchará Dios? ¿Acaso Dios no responderá a tus oraciones si él mismo dijo: yo te voy a responder y te voy a enseñar? Aunque no podamos ver, Dios siempre está obrando. Al que clama, Jehová lo oye. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Clama a Dios. Se cuenta de Bartimeo el ciego, que él no podía ver, pero sin embargo él escuchó que Jesús estaba pasando por el camino y preguntó: ¿quién está pasando? Jesús de Nazaret. ¿Y qué hizo? Clamó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Mis hermanos, Jesús iba caminando, multitudes le seguían, pero sin embargo el pobre Bartimeo, que no podía ver, escuchó que Jesús estaba pasando por el camino y clamó y llamó a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Se detuvo. Claman los justos y Jehová les oye. Claman los justos y Jehová les responde. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Ten fe. Él le dijo: quiero recobrar la vista. Recóbrala. Con tu fe, por tu fe, has sido salvado. Yo no sé cuál es la enfermedad que tú puedas tener, pero la enfermedad por la cual hemos padecido todos los hombres y por la cual estamos todos condenados se llama pecado. Pero hoy Jesús está pasando por el camino y Dios te dice que si le clamas y lo buscas, Él te va a responder. Lo imposible se hace posible, no por nuestras fuerzas, sino por la fuerza de Dios. Clamar a Dios implica desgarrar nuestro corazón. Muchas veces estoy seguro que ustedes a lo largo de sus vidas ha habido momentos donde no les ha quedado de otra que caer de rodillas y rogarle a Dios. Decirle: Dios, no puedo más. Dios, te necesito. Dios, ayúdame. ¿Cuál es la primera persona que nosotros buscamos cuando estamos en una situación que no podemos más? ¿Es tus padres? ¿Es a tu hijo que te resuelve los problemas? ¿O acaso es a Dios, a la primera persona que buscamos? Él dice: clama a mí y yo te voy a responder. Hay veces que nos encontramos el ejército de Faraón atrás y miramos para adelante y vemos el mar rojo y miramos a los lados y vemos montañas y todas las puertas se nos cierran y no sabemos a dónde ir. Es en esa hora donde tenemos que clamar y caer de rodillas y decirle a Dios: ayúdame. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos donde todo, absolutamente todo, es una incertidumbre. ¿En las manos de quién te vas a poner? ¿En manos de quién vas a poner tu confianza? Sin lugar a dudas debe ser en las manos de Dios.
Hay cosas que nosotros podemos hacer con la ayuda de Dios, es verdad. Hay cosas que nosotros le pedimos a Dios y Dios nos puede ayudar. Pero mis hermanos, hay cosas que solamente Dios las puede hacer. Hay cosas que nosotros podemos hacer si le pedimos ayuda a Dios, pero hay cosas que solo le pertenecen a Dios. Cosas que solo Él puede y va a hacer. Necesitamos clamar y tener fe. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Son muchos los pasajes en la Biblia, muchas las promesas del Señor, que Él promete escuchar el clamor de sus hijos y sus hijas. ¿Acaso Dios no te oirá? ¿Acaso el que hizo los oídos no te va a escuchar? El que dio a los padres el amor por sus hijos, ¿sí? ¿Acaso Él no escuchará el clamor de sus hijos y de sus hijas? A través de la oración no solo tenemos respuesta de Dios, sino aprendizaje. Porque aunque Dios aquí le está hablando de cosas específicas, la voluntad de Dios para nosotros es mostrarnos el camino que debemos andar. Porque a los que están perdidos, Cristo es el único camino. Y a aquellos que están en el error, Cristo es la única verdad. En este mundo en que vivimos, en que la verdad es relativa, donde cada uno tiene su propia verdad, y donde lo que es la verdad para una persona quizás no es la verdad para otra, Cristo dice: yo soy la verdad. Clama a Dios, busca la verdad y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios responderá a su pueblo en angustia. Él tiene maravillas reservadas para cada uno de ustedes. Hay un arma más poderosa que cualquier bomba atómica, un arma más poderosa que cualquier ejército, y esa es el arma de la oración. Agárrate de esa arma. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿De verdad que habrá algo imposible para Dios? Nuestra fe no nos da para entender el poder de Dios. Para Dios no hay nada imposible. ¿Qué nos promete Dios cuando clamamos solo a Él? Ya vimos ya que en primer lugar Dios promete responder. En segundo lugar, Dios promete restaurar. Dice Jeremías 33, del 6 al 9, es aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de la paz con que yo les haré. El plan de Dios, mis hermanos, para con cada uno de sus hijos es restaurarnos. El pueblo de Dios se había olvidado de Dios, se habían ido en pos de los ídolos. Pero Dios les ama tanto, Dios amaba tanto a su pueblo, que Dios permitió que entraran en cautiverio. Dios permitió que sufrieran. ¿Para qué? Para purificarlos, para que ellos miraran al que los creó, miraran al que los había sacado de Egipto, al que había abierto el Mar Rojo. Dios sigue respondiendo. Y si Dios quiere restaurarnos, que nos restaure, que nos purifique. ¿Qué es la vida, mis hermanos? ¿Qué es la vida comparada con la eternidad? En los cultos de los miércoles con los hermanos de la tercera edad, muchos me dicen: ¿cómo ha pasado el tiempo?
y ayer tenía 15 años. ¿Qué es la vida? Vivamos para Dios, vivamos para glorificar a Dios. Que Dios sea lo principal en la vida de nuestra iglesia. Dios promete restaurar. En los versículos del 6 al 9, Dios comienza a revelar su plan de restauración. Él promete sanar las heridas de su pueblo, restaurar la justicia y la rectitud y traer de nuevo a la adoración genuina. ¿Cuál es la verdadera adoración? ¿Cuál es la verdadera adoración del pueblo de Dios? ¿Cómo debe ser? En la Biblia misma, Jesús dijo que debe ser en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu y Dios busca a tales adoradores para que le adoren. Dios quiere ver tu corazón, la actitud de tu corazón cuando adoras a Dios. Si tu adoración no está correcta, si tus motivaciones son otras, que no sea darle la gloria y la honra a Dios en todo lo que hagas, déjame decirte que nada en tu vida estará bien. Dios ve los corazones y gracias a Él que Él ve los corazones. A Dios no le impresionan las grandes voces. A Dios no le impresionan los grandes talentos. Dios ve el corazón. Y Dios quiere que nuestra iglesia le adore en espíritu y en verdad. Dios quería que su pueblo mirara a Él. Por eso les permitió que pasaran por toda esa destrucción. Vemos cómo los pensamientos de Dios son siempre para bien y son pensamientos de paz. En capítulos anteriores, en el capítulo 29, versículo 11, el mismo Dios dijo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. ¿Cuál era el fin que esperaban ellos? Volver a su tierra, regresar. ¿Acaso no es también ese el gran anhelo de nosotros? Cada viernes salgo a visitar con un grupo de hermanos y siempre que paso por el templo me trae mucha añoranza. Tengo deseos de volver, pero estamos donde Dios quiere que estemos. Y Dios está trabajando en la vida de nuestra iglesia porque el plan de Dios siempre es restaurar. El plan de Dios es siempre sanar. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Filipenses 4, 6, 7 dice: no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones ante Dios y dele gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios promete restaurar lo que ha sido destruido. A pesar de las ruinas y las dificultades que enfrentamos, Dios es capaz de sanar y reconstruir nuestras vidas. Hay muchos de ustedes que, al igual que yo, cuando estábamos sin Cristo, estábamos perdidos. Estábamos ciegos, estábamos enfermos. Se cuenta de un leproso que Jesús sanó. Los leprosos con una campana gritaban: inmundo, inmundo. Nadie los tocaba. Y él, desgarrando su corazón, también clamó a Dios y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Sé limpio. Tú puedes decirle al Señor: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes restaurarme. Él lo va a hacer. Pero necesitas ser humilde y poner tu vida en las manos de Dios. Él nos perdona y nos limpia de toda nuestra maldad, brindándonos paz y verdad en abundancia. Esta promesa nos llena de esperanza y nos da la certeza de que no importa cuán caídos estemos,
Dios tiene el poder para restaurarnos por completo, pero necesitamos entregar todo lo que tenemos a Dios. Dejarnos de estereotipos, vivir el evangelio. Se cuenta que un hombre, Simón, un fariseo, también invitó a Jesús a su casa a cenar. Y de buenas a primeras entra una mujer pecadora, María. Ella cae de rodillas ante el Señor. Comienza a llorar. Comienza a derramar su perfume ante los pies de Jesús. Ella tenía todo lo que tenía. Ella no tenía más. Ella era una prostituta, una pecadora. Quizás ese perfume que ella derramó ante los pies de Jesús, dicen los estudiosos que ese era el perfume que ella usaba quizás para atraer a los hombres. Pero ella le entregó a Jesús todo lo que tenía. Le entregó su vida. Y el fariseo, un hombre que se sabía toda la Biblia, se sabía el Pentateuco de memoria, las leyes, los mandamientos, dijo: si este fuera un verdadero profeta, él sabría qué clase de mujer es esta que lo está tocando. Jesús, que conoce los pensamientos, lo miró y le dijo: sé quién es esta mujer, Simón. Déjame decirte algo. 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y como ninguno podía pagarle, le perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál le amará más? Él, como era un doctor, un teólogo de estos tiempos, se diría, le dijo: bueno, supongo que al que más le perdonó. Jesús le dijo: bien has dicho, porque al que más se le perdona, más amor muestra. Dios quiere sanar tu vida. Dios quiere restaurar tu vida, pero debes venir a Dios tal como eres. Nuestra gran iglesia, nuestro gran templo insigne por 121 años, ahora es que se está viendo de qué está hecha la iglesia del Calvario. Y la iglesia del Calvario son ustedes, no es el templo. Los redimidos por la sangre de Cristo. Ven a Cristo tal como eres. Dios no la condenó. Le dijo: tus pecados te son perdonados. Vete tranquila. Seamos una iglesia que toca a las personas. Seamos una iglesia que restaura al caído. Una iglesia que no apunta con el dedo. Seamos una iglesia que toca a los hermanos y que les demuestra el amor de Cristo. Porque si Cristo a nosotros nos amó, si Cristo a nosotros nos perdonó, si Cristo no tuvo en cuenta nuestros pecados, ¿quién nos creemos nosotros para juzgar? Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Dios a mí me ha perdonado tanto. A veces no sé ni qué hago aquí, pero Dios me llamó a servirle y he hallado la verdadera felicidad, la verdadera paz, porque Dios me restauró, Dios me perdonó y Dios me amó. Dios también te ama a ti. Ven tal como eres. Confiemos en el Señor. Confiemos en sus promesas. Dice Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestra mente es muy chiquita. Nuestra mente no puede calcular los pensamientos grandes de Dios. No sabemos a dónde Dios nos va a llevar, pero sí sabemos que Dios está con nosotros. Entonces no hay nada que temer.
Dios a través del profeta le está diciendo a los hebreos: yo les traeré sanidad y medicina, los curaré, les revelaré abundancia de paz y de verdad en este mundo que nos absorbe. Yo les pregunto, ¿hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas? Yo les pregunto, ¿hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas? Dios ha estado con nosotros en la explosión. Hubieron hermanos de nuestra iglesia que estaban en el edificio y Dios los salvó, Dios los rescató, sus ángeles estuvieron con ellos. Sentimos muchos los que perdieron sus vidas. Nuestro corazón se unió a los familiares de esos que perdieron. Pero Dios estuvo con nosotros. En la sala Ramón Fon, Dios estuvo con nosotros. En el anfiteatro de La Habana Vieja, Dios estuvo con nosotros. En la iglesia de los Pinos Nuevos, Dios estuvo con nosotros. En la iglesia de Barcelona, Dios estuvo con nosotros. En la iglesia de Macol, Dios estuvo con nosotros. En el portal de la iglesia del Calvario, Dios estuvo con nosotros. En la casa de Liné, que nos reunimos un domingo antes de estar aquí en el Fausto, Dios estuvo con nosotros. Aquí en el Fausto, Dios está con nosotros. En Reina, Dios está con nosotros. Y no hay nada de qué temer, porque la presencia de Dios está con nosotros. Dios no se ha olvidado de su pueblo, ni se ha olvidado de su iglesia. Cuba está en las manos de Dios. Tu vida está en las manos de Dios. La vida de tu familia está en las manos de Dios. Tu trabajo, tus estudios, tu casa que está al derrumbarse, tú que no tienes agua por días, Dios está contigo. Miremos a los lirios del campo. Ni Salomón se vestía como uno de ellos. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Dice la profecía de Zacarías 13:9, dice: los pasaré por el fuego y los haré puros, los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Es inevitable que los hombres y las mujeres de Dios pasen por el fuego. Pero los hombres y las mujeres de Dios no solamente son los pastores, no solamente son los líderes. Dios quiere que tú también, hermano humilde, que amas a Dios, seas también un hombre y una mujer de Dios. Y es necesario, es preciso que pases por el horno de fuego, porque el horno de fuego, ¿qué hace? Te hace que tú te agarres de Dios. Dios quiere trabajar en la vida de nuestra iglesia. Es en la escuela de la soledad y el anonimato donde se aprende a ser una iglesia de Dios. Nuestra iglesia era muy conocida, de hecho lo es. Pero ahora las personas están viendo qué es lo que hace la iglesia del Calvario sin su templo. Y Dios está con nosotros. Dios quiere verte donde nadie te esté observando. Ahí en la prisión Jeremías estaba y Dios lo estaba mirando. Dios estaba con él. Muchas veces cuando pasamos por el fuego decimos: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué tú estás haciendo que esto me ocurra? Sin lugar a dudas es para probarte y para purificarte. Aunque pases por el fuego, yo estaré contigo, dice el Señor. Recordemos a Nabucodonosor y a los 3 jóvenes hebreos. Que Nabucodonosor creó una estatua y dijo: tienen que adorarla, y el que no lo adore, para el horno. Y habían 3 jóvenes valientes que amaban a Dios. Y le dijo: ¿ustedes no van a adorar la estatua? Y dijeron: no, nosotros amamos a Dios. Bueno, perfecto. Para el fuego, para el horno, para allá vamos. Por Dios, por amor a Dios. Y Dios tiene poder para liberarnos. Y resulta que cuando estos muchachos estaban paseándose por el horno, Nabucodonosor está mirando y le dice a sus secuaces, sus súbditos, le dice: vengan acá, ustedes no echaron 3 en ese horno. Le dijeron: sí, rey, echamos 3. Y él dijo:
¿y cómo es posible que yo estoy viendo 4 que se pasean por ese horno y uno de ellos parece el Hijo de los dioses? Aunque pases por el fuego, yo estaré contigo, dice el Señor. El oro se prueba colocándolo en una cubeta grande y calentándolo hasta que se queman todas las impurezas. ¿Cómo saben los orfebres cuando el oro y la plata son puros? Cuando pueden ver su imagen reflejada en ellos. Pensemos ahora, tu vida y mi vida reflejan la imagen de Dios, la imagen de Jesús. Nuestra iglesia, ¿Dios se puede ver reflejado en nuestra iglesia? Yo sé que sí, pero necesitamos seguir trabajando. Necesitamos seguir mirando a Dios. Necesitamos seguir purificándonos. Dios quiere ver su reflejo en nosotros. Cuando todas las impurezas se han quemado en nuestras vidas, es ahí donde Dios va a obrar. Fortalezcámonos por medio de la oración y por medio de la lectura de la palabra. Así también llegaremos a ser santificados. Dijo Cristo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tenemos 2 armas muy poderosas, mis hermanos: la oración y la Biblia. Estamos llamados a ser ejemplo. Estamos llamados a causar un impacto en esta sociedad que nos ve vivir. Si las personas que nos ven vivir nos ven desalentados, nos ven tristes, nos ven sin esperanza, ¿quién va a querer conocer a nuestro Dios? Si los que se dicen ser hijos de Dios no tienen esperanza. Necesitamos tener el gozo de la salvación. Dios nos salvó, mis hermanos, y no hay nada de qué temer. Dice Jeremías 15, 19: por tanto así ha dicho Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y si entresacares lo precioso de lo vil, seamos un rayo de luz en medio de la oscuridad, una sonrisa en medio de un mar de lágrimas, una esperanza en medio de la tristeza, algo bello en todos los desaciertos en que vivimos, algo hermoso en el desierto, en la soledad, en la prueba. Olvidemos lo que no edifica, pensemos en lo verdadero cuando todo parece falso, lo honesto en la hipocresía, lo puro en lo impuro, donde cuando todo parece perdido, recordemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quién dice que no podemos causar un impacto en esta ciudad? ¿Quién lo ha dicho? Pero necesitamos ser ejemplo. Necesitamos que nuestros hechos y nuestras acciones hablen más alto que nuestras palabras. Y nuestra iglesia es una iglesia que ama a los perdidos, que ama a los necesitados. Ese es el verdadero evangelio puro y sin mancha ante Dios. Predicar con el ejemplo, predicar con los hechos, ayudar, sanar, restaurar. Vivamos vidas que agraden a Dios. Él nos ha dado salvación. Jeremías 33:6 dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios nos ha dado salvación. Y si notamos, este versículo nos habla de sanidad y medicina. Y ustedes dirán: ¿qué tiene que ver esto con salvación? Y tiene que ver mucho. Porque todos nosotros estábamos perdidos y enfermos por una enfermedad incurable. Y esa enfermedad se llama condenación. Dios quería sanar a su pueblo. Y más adelante vemos cómo Dios, enviando a su Hijo a morir por los pecados de la humanidad, les trajo la verdadera sanidad y la verdadera medicina.
Todos nosotros estábamos condenados a pasar una eternidad en el infierno, condenados a vivir separados de Dios para toda la eternidad, condenados a estar en tormento. ¿Probamos la medicina de la religiosidad? Muchos probamos la medicina del esoterismo, probamos la medicina de la meditación, probamos la medicina de las buenas obras, pero nada nos pudo sacar de la condenación, hasta que Dios nos dio el antídoto. Dios nos dio la verdadera medicina, la verdadera sanidad, la verdadera restauración. Él puso en nosotros la medicina perfecta para quitar la condenación de nuestra vida. Y esa medicina no tiene otro nombre que sea Jesús, el Salvador del mundo, el Salvador de nuestras vidas. Jesús está vivo, mis hermanos, y está aquí con nosotros, por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué nos promete Dios cuando clamamos solo a Él? Ya vimos que Dios nos promete responder. En segundo lugar, Dios nos promete restaurar. Y en tercer lugar, Dios promete ser fiel. Jeremías 33, del 10 al 11. Dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Dios promete y Dios cumple. Dios a su tiempo permitió que los cautivos regresaran a su tierra, que reconstruyeran los muros, el templo, porque nuestro Dios es fiel y Dios cumple todas y cada una de sus promesas. Este pasaje culmina con la visión de una ciudad que será motivo de alegría, alabanza y honor para Dios. Esto representa que la restauración completa y la bendición que Dios tiene reservada para su pueblo nos muestra que nuestra obediencia y confianza en Dios resultarán en bendiciones más allá de nuestra comprensión, porque nunca decayeron sus misericordias. Bueno es esperar en Jehová. Dice Isaías 61:7, en lugar de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En lugar de deshonra, se regocijará en su herencia, y así obtendrá doble porción en su tierra, y su alegría será eterna. Dios promete glorificarse en la vida de aquellos que deciden vaciarse cada día de sí mismos para llenarse de Cristo. Dios promete glorificarse en la vida de una iglesia que decide cada día vaciarse de sí misma y de sus propios deseos por llenarse de Cristo. Una iglesia que reconoce que sin Dios nada es. Seamos humildes, que cada cual no mire por lo suyo propio, sino que miremos cada cual lo uno de los otros. Miremos a nuestro hermano. No te mires a ti, lo tuyo primero, no, lo de Dios, lo de la iglesia. No preguntes qué puede hacer la iglesia por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por la iglesia. Seamos unidos, seamos un yunque, un solo palo en las manos de Dios, y Dios se va a glorificar en la vida de nuestra iglesia. Los judíos estaban dispersados, Dios quería unirlos a todos. Estemos alertas con el gran enemigo llamado orgullo. Puede llegar muchas veces que te puedas llegar a creer el mejor predicador, el mejor maestro, el que mejor canta, el que mejor dirige, el que mejor hace una poesía, el que mejor prepara un culto. Mucho cuidado, mucho cuidado. Seamos humildes y sencillos, poniéndonos todos en las manos de Dios. Si ese enemigo llamado orgullo gobierna en nuestras vidas y gobierna en la vida de nuestra iglesia,
perderemos la batalla y perderemos las bendiciones de Dios, porque la humildad nos exalta. Y cuando la exaltación llega a la vida de una iglesia o llega a la vida de sus hijos, la exaltación nos debe llevar cada vez más a la humillación, a caer de rodillas ante la presencia de nuestro Dios, porque no somos nosotros los fuertes, es Dios el fuerte, es Dios el que hace la obra. Nosotros solo somos sus instrumentos. Es Dios quien hace todo. Él añade, Él suma, Él multiplica, Él pone y Él quita. Miremos a Cristo, no a la derecha ni a la izquierda. Él promete ser fiel. Miremos solo al Señor. No pienses en más nadie. No hables de más nadie. Mira tu vida. Miro mi vida. Mi vida está siendo agradable a Dios. ¿Por qué hago las cosas? ¿Es para darle la gloria a Dios? Si nuestras vidas y la vida de nuestra iglesia va a estar enfocada en agradar a Dios, Dios se va a glorificar cada día en la vida de nuestra iglesia, porque como nosotros vamos a estar gozosos y vamos a estar satisfechos con Dios, Él se va a glorificar. Porque Dios no se va a glorificar en la vida de una persona que sirve por compromiso o una persona que no depende de Dios aunque tiene un gran talento. Dios no se va a glorificar en la vida de esa persona, porque esa persona va a decir: yo soy el fuerte. Y Dios rechaza la soberbia, Dios rechaza el orgullo, Él mira a los humildes. Recordemos la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, volvemos a lo mismo, un hombre que se sabía el Pentateuco, que ayunaba 2 veces por semana, que iba a las sinagogas, que respetaba la ley, se sabía los mandamientos, y se lo dijo a Dios: Dios, te doy gracias porque no soy como este publicano, ni soy como otros pecadores, adúlteros, pecadores, doy diezmo de todo lo que gano. Sin embargo, el publicano no podía ni alzar los ojos a Dios, ni arriba podía mirar. Pero le dijo: Señor, ten piedad de mí, soy pecador. Jesús dijo: ¿cuál fue la oración que Dios escuchó? Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Seamos una iglesia humilde, una iglesia que reconoce que sin Dios nada es. Vivamos agradecidos a Dios por cada una de sus misericordias. Él jamás, escuchen esto, Él jamás va a abandonar a su iglesia. Dios jamás te va a abandonar, porque Él dijo: estaré con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Dice 1 Corintios 10, capítulo 13, que nosotros no hemos pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Podemos confiar en Dios, en que no nos dejará sufrir pruebas más grandes de las cuales podemos soportar. No sé cuál es la prueba por la que estás pasando, pero déjame decirte que Dios sabe que tú puedes con esa prueba. Y quizás no puedes por ti solo, pero agarrado de Dios sí vas a poder. Y si no, prueba a Dios. Es osado, pero prueba a Dios. Dile: Dios mío, tú dices en tu palabra que clamemos a ti, que oremos. Tú dijiste que ibas a estar con nosotros. Prueba a Dios. Dios no te va a abandonar. Pruébalo. Y pelea las batallas del Señor. Las batallas del Señor hay que pelearlas. Hay que estar en el horno de fuego confiando en Dios. Dios es amor. Y va a estar contigo y te va a agarrar de su mano. Vivamos vidas de gratitud y de adoración en respuesta a la obra redentora de Jesús en nosotros. No sabemos a dónde Dios nos lleva. Quizás ninguno de nosotros sepamos a dónde Dios lleva a nuestra iglesia, pero sí sabemos que contamos con su presencia. Porque cuando nosotros le somos infieles en muchas ocasiones, Dios permanece fiel. Dios es fiel. Nuestra iglesia no está en las manos de ningún hombre. Nuestra iglesia no está cimentada en el pasado. Quizás
glorioso de nuestra historia por más de 121 años. Nuestra iglesia no está cimentada en los hombres fieles que nos han precedido. Nuestra iglesia no está cimentada en las fuertes columnas que colindan con el Hotel Saratoga. Nuestra iglesia no está cimentada en los ilustres pastores que nos han pastoreado y pastorean. Nuestra iglesia no está cimentada en los grandes músicos ni directores de orquesta que hemos tenido entonando en nuestras plataformas, ni en los grandes maestros, ni en los grandes predicadores. Nuestra iglesia está cimentada en la roca inconmovible de los siglos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nosotros, como sus miembros, tenemos que tener presente, bien presente, esta verdad en nuestras vidas. Entonces, si la tenemos, viviremos seguros y confiados, porque con nosotros está el león de la tribu de Judá, que ha vencido. Mis hermanos, cuando Dios va a pelear una batalla, Dios la va a ganar. Dios la va a ganar. Dios no ha perdido ni una batalla. ¿Acaso la va a perder contigo? Que eres su hijo, su hija, su especial tesoro. ¿Acaso la perderá Dios? No, Él no ha perdido ninguna batalla. Solamente esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Queridos hermanos y hermanas, distinguidas personas que están visitándonos, este pasaje de Jeremías 33 del 1 al 11 nos insta a confiar en el plan de Dios, que muchas veces no entendemos, pero sabemos que los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de paz. Incluso cuando nuestras vidas parezcan estar en ruinas, aun cuando la vida de nuestra iglesia a nivel material parezca estar en ruinas, Dios es el Dios de la esperanza y Dios es el Dios de la restauración. Que este mensaje nos inspire a cada día a clamar y orar y buscar la presencia de Dios, creer en su poder restaurador y vivir con la esperanza, sabiendo que el que está obrando en nuestras vidas para restaurarnos y guiarnos hacia un futuro lleno de bendiciones es nuestro Dios, nuestro amigo, nuestro creador. Dios quiere usar tu vida de una manera muy especial, tu vida en particular. Se cuenta de un joven muy enamorado, le decía a su novia María: te quiero tanto que quisiera tener 1000 pares de ojos para mirarte. Quisiera tener miles de MLC para llevarte a la tienda y comprarte todo lo que tú quieras. Quisiera ser astronauta para llevarte a la luna. Quisiera. La novia le interrumpió bruscamente y le dijo: Juan, ¿por qué no usas lo que tienes? A veces nosotros también decimos: si yo tuviera el talento para la música, si yo tuviera todos mis problemas resueltos, si yo tuviera un gran salario, una gran casa, si yo tuviera dinero, si yo tuviera. El Señor nos está interrumpiendo para decirnos hoy: ¿por qué no usas lo que tienes? No llores ni te lamentes por lo que no tienes. Reconoce y agradece lo que sí tienes y úsalo para la gloria y la honra de Dios. Muchas veces cuando salgo los viernes a visitar con mi equipo, a veces materialmente me veo con las manos vacías como para llevar algo material, pero yo les insto a los hermanos que me acompañan y les digo: tenemos el tesoro más grande. Tenemos la Biblia y tenemos la oración. No lloremos ni nos lamentemos por lo que no tenemos, por nuestro antiguo templo, por nuestras comodidades. Agradezcamos a Dios por lo que sí tenemos y usémoslo para la gloria y la honra de Dios. Y lo que sí tenemos todos los hijos de Dios es el arma poderosa de la oración y la promesa del Señor de que su oído está atento a nuestro clamor. Usemos este valioso regalo que es la oración. Dios promete y Dios cumple. Escuchemos la voz de Dios.
Y me dirás, ¿y cómo escucho la voz de Dios? Aquí está la palabra de Dios. Pasa tiempo de oración y Dios te va a dar paz en la toma de tus decisiones. No sé si hay alguna visita que nos está visitando hoy, que nunca antes había escuchado de que hay un Dios que te ama y que es sensible a tu clamor y que es sensible a tu corazón abatido y a tu corazón sensible y destrozado. Se cuenta de un ciego de nacimiento. Él era ciego. Vuelvo a repetir otra historia del ciego. Bartimeo era uno, pero este ciego era otro. Él era ciego de nacimiento. Jesús le sanó. Entonces después los escribas, los fariseos, le preguntan, ¿quién hizo esto? Y van a ver a sus padres y le dicen, lo sanaron, él era ciego de verdad. Y los padres le dicen, ve y pregúntale a él, edad tiene para responder. Jesús se le acercó al ciego y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ciego le dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Jesús dijo, yo soy la puerta y llamo. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. No sé cuál ha sido la razón por la cual has venido en este día, pero déjame decirte que Dios tiene un plan contigo. No es casualidad que hayas venido. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. La vida es lo que distingue a los seres vivos de los muertos. Déjame decirte que si todavía no le has entregado tu vida a Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados, porque todos somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. Pero Dios, con su gran amor, que nos amó tanto, dio a su único Hijo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El viernes estaba visitando un hermano que recién se operó. Y saliendo del edificio viene otro hermano entrando que no conoce al Señor. Y comenzamos a predicar el Evangelio. Este hermano, muy seguro de sí mismo, me dijo, yo no creo en la resurrección. Yo no creo que haya vida después de la muerte. Yo le mostré varios pasajes que hablaban de los discípulos que habían visto a Cristo crucificado, las palabras de Cristo, yo soy la resurrección y la vida. Ese hermano tenía duro su corazón y me decía, no creo, esto lo dice la Biblia. Yo le dije, como no me entiendes, supongamos algo. Supongamos que tú vas a vivir y que vas a morir. Y supongamos que no haya vida después de la muerte. Supongamos. Y tú mueras. Y como vas a estar muerto, nadie más va a saber tu historia. Quedarás en el olvido y no vas a saber qué más va a pasar. Y bueno, terminó tu vida. Y le dije, pero si en verdad hay vida, y si en verdad hay vida después de la muerte, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a dejar a la casualidad, a lo que pueda pasar, tu vida, tu salvación? Podemos morir en cualquier momento. Tanto mueren los viejos, los ancianos, como los jóvenes. La semana pasada estábamos predicando en el Parque Prado y había un joven que habían asesinado. Ese joven nunca pensó que ese día iba a morir, pero morimos. Quizás tú seas un joven y digas, todavía me queda mucho por vivir, voy a disfrutar la vida. Después me voy a arrepentir y voy a pedirle perdón a Dios por mis pecados y me voy a salvar. Muchos piensan así, pero tú no sabes cuándo vas a morir.
Y Dios hoy está hablando a tu corazón. Cristo dijo que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo y serás salva. ¿Habrá algún hermano en esta mañana que nos visita que todavía no ha puesto su fe en el único Salvador, en ese amigo fiel que quiere salvarte, que quiere que camines la vida a su lado, confiando en Él? ¿Habrá alguien esta mañana que levantando su mano dice: yo quiero conocer a ese Jesús, yo quiero encontrar la salvación? Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El pecado nos hace ciegos. Quizás pueda haber algo en tu mente ahí que te dice: no creas en lo que dice ese muchacho, no sabe lo que dice. Yo sí sé lo que digo. Y hay vida después de la muerte. Y tus ojos pueden ser abiertos. Y puedes encontrarle una verdadera felicidad a tu vida. La vida y el pecado da momentos de felicidad, escasos momentos de felicidad, escasos momentos de placer. Pero la verdadera felicidad, el verdadero gozo lo da el ser un hijo de Dios. ¿Quieres llegar a ser un hijo de Dios? ¿Habrá alguien esta mañana que levantando su mano dice: yo quiero ser un hijo de Dios? Yo quiero pedirle perdón a Dios por mis faltas y por todos mis pecados. Dios te va a restaurar. No tengas pena, sé que somos muchos. Aceptar a Cristo es de valientes. El que se piense que ser cristiano es de cobardes está muy equivocado. Porque vivir en los placeres de este mundo es lo más fácil que hay. Seguir al yo, seguir nuestros instintos pecaminosos de momentos de placer es lo más feliz que hay, lo más fácil que hay. Pero el negarse a sí mismo, eso es lo verdaderamente difícil. El tomar cada día la cruz de Cristo y seguirlo es lo más difícil. No importa que no levantes tu mano. Déjame decirte que si aceptas a Jesús en tu corazón, ahí en lo profundo de tu ser, Dios te va a salvar. Dios hoy está pasando por tu vida. No lo dejes ir. No lo dejes ir. Dios quiere salvar tu vida. Si te arrepientes de tus pecados y aceptas a Jesús como tu corazón, con todo tu corazón, Él te va a salvar. Dios quiere que en todo momento sus hijos clamemos solo a Él. ¿Y qué nos promete Dios a sus hijos que clamamos solo a Él? En primer lugar, Dios promete responder. En segundo lugar, Dios promete restaurar. Y en tercer lugar, Dios promete ser fiel. Noé oró y Dios le dio el plano del arca de la liberación. Moisés oró y Dios libró a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Gedeón oró y las huestes del enemigo huyeron atemorizados ante los 300 valientes hombres de oración. Daniel oró y las bocas de los leones se cerraron. Elías oró y el fuego de Dios consumió el holocausto. David oró y derrotó a Goliat. Los discípulos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo. Pablo oró y cientos de iglesias nacieron del Asia Menor y de Europa, y el Evangelio fue predicado también a los gentiles. Dios hoy sigue escuchando y respondiendo las oraciones de sus hijos. Les dejo Jeremías 15:20, dice: y te pondré por este pueblo como muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte y para defenderte. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sigamos firmes, mis hermanos, sigamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor jamás será en vano. Dios promete y Dios cumple. Dios está
en el medio de las situaciones más adversas de tu vida, ahí donde nadie te ve, Dios te ve. En el fuego, Dios está. Les amo mucho, mis hermanos, con todo mi corazón. Que Dios les bendiga. Amén.